El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Carmen Elisa Balaguera y me complace saludarlos esta noche. De igual manera, mandarle un saludo muy especial a nuestro director, amigo, compañero Juvenal Bolívar, quien tuvo el percance del fallecimiento de su señor padre. Un saludo muy especial para él y toda su familia. Esta noche trataremos un tema muy importante, muy especial para la ciudad de Bucaramanga, ya que el patrimonio fotográfico, los recuerdos vividos, las fotografías antiguas, las fotografías modernas y todo lo que tiene que ver es a partir de un coleccionista de Bucaramanga, el doctor Diego Fernando Sáez Reyes, quien nos acompaña esta noche. Doctor Diego, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Carmen. Bueno, Bucaramanga conocemos en el Facebook, que usted tiene un grupo desde el 2008, un grupo donde nos muestra las fotografías de Bucaramanga. ¿Cómo empezó usted a hacer esa labor? Bueno, resulta que antes de crear el grupo, gracias a cuando era niño, haber vivido con mi abuela, entonces desde ahí comienza la historia, o sea, comienza mucho antes de crear el grupo en el 2008. Yo viví con mi abuela y siendo niño ella me contaba muchas cosas de la Bucaramanga antigua, de lugares que ya no existían. Entonces, por ejemplo, ella me decía, es que en la 17/31 quedaba el Teatro Garnica. Y yo recuerdo cuando existía el Puente del Comercio en la 15 con Quebrada Seca. Pero pues cuando yo estaba niño no había el acceso que hay hoy en día gracias a las redes sociales digitales, que uno puede compartir la información, la puede viralizar. En ese entonces todo se quedaban historias. Pero me di cuenta desde cuando estaba en el colegio que yo sabía más de la ciudad de lo que sabían los compañeros de colegio estando adolescentes, precisamente por escuchar las historias de la abuela. Entonces, ¿cómo se llamaba la abuela? Elizabeth Reyes Cataño, ya falleció en el 2012, ¿sí? Entonces, bueno, después de eso, una amiga de la familia me regaló estas postales que están acá. Son unos postales de la ciudad de Bucaramanga. Son unas postales antiguas, son de los años 20, son fotografía Gabasa, son fotografías inicialmente a blanco y negro que luego pues fueron, ya el hijo Edmundo Gabasa les dio color. Y estas postales me las regaló una amiga de la familia, me dijo, bueno, tome, le regalo estas postales a usted que le gustan las historias de ciudad, las cosas antiguas. Vamos a decirle a Juan David que nos vaya pasando una por una de estas postales. Juan David, ahí están para pasarlas. ¿Esta cuál es? Ese es el Parque Romero. El Parque Romero. Sí, el obelisco del Parque Romero y los pocos automóviles que habían en ese entonces, ¿no? Cuando los que tenían automóviles en la ciudad eran realmente la gente adinerada. Sí. ¿Y la siguiente? Esto es el de Vía Girón. ¿Es la Vía Girón por la calle 61? Cuando eran carreteras todavía no habían hecho las... La entrada a Girón era por la calle 61. Sí.
¿Y la siguiente? Esto es el Centro Cultural del Oriente, que fue inicialmente el Colegio San Pedro, ahí funcionó también el Colegio Santander, finalmente el Colegio El Pilar. Hoy en día pues Centro Cultural del Oriente es una construcción muy particular porque es de las pocas construcciones en Latinoamérica que tienen 3 patios. La mayoría de tipo de estas edificaciones tienen solo 2 patios, esta tiene 3. Son curiosidades arquitectónicas. Menos mal que está recuperado, está funcionando, funciona muy bien, ¿sí? Hace unos años encontraron unas tumbas. Sí, y unos sótanos, unos túneles subterráneos. ¿Ahí enterraban gente? No, según escuché, la historia es que eso era los jesuitas y que ellos tenían esos túneles, pues, para escapar, ¿no? En caso de cualquier situación. Entonces ellos, por esos túneles, salían y dicen, eso sí no lo sé, que iban a dar a donde está hoy en día el San Andresito Centro, en la 37. Pero eso sí no he podido encontrar más información al respecto, pero es lo que uno escucha, ¿no? Ah, qué bueno, sí, Sí. señor. ¿Y la siguiente? Esta es aquí abajo, dice, no, bueno, esta debe ser, la vamos a mirar acá. La calle Quinta, ¿cuál es hoy en día? Es la calle 35 o el Paseo del Comercio. Esa fue la calle real, sí, la calle donde inicialmente se instalaron todos los negocios, los bancos. Por lo general siempre en las ciudades hay una calle principal donde empezaron el comercio. En el caso de Bucaramanga es la calle Quinta, que luego ya en el año 89-90 se peatonalizó cuando construyeron ya la plaza cívica Luis Carlos Galán y cuando ya esta vía se volvió peatonal, pero inicialmente era la calle Quinta, que para el año 1941 en Bucaramanga se cambió la nomenclatura. Entonces, por ejemplo, la calle Quinta pasó a ser la calle 35. La calle 36 no existía, fue una calle que se construyó después, fue un proyecto que se construyó en 2 fases, primero de la 27 hasta la 19 y luego de la 19 hasta la 15, que cuando llegaron a la 15 tuvieron que tumbar el emblemático edificio de telégrafos, de correos. Entonces... ¿Y se construyó qué encima del no, ahí quedó la calle, al lado de eso está Telebucaramanga. O sea, parte de ese edificio es una parte de Telebucaramanga hoy en día y el otro lado pues es la calle 36. ¿Qué pasa? Para 1941 cambiaron la nomenclatura, entonces por ejemplo la calle Quinta se volvió la calle 35, la calle Sexta no existía, bueno, sí existía, que es hoy en día la 37, la llamaban la calle de la iglesia, que es hoy en día la calle 37. ¿Dónde estaba la iglesia de San Laureano? San Laureano. Y las carreras también se aumentaron, por ejemplo Bueno. la carrera 15 era la carrera 10. Diego, y para un coleccionista, estas postales, ¿qué costo tendrían? Por ejemplo, si yo llevo esto a Europa, ¿esto qué precio tendría? No sabría, o sea, no he tasado, porque para mí pues tiene un valor histórico muy importante, no lo he tasado en un precio. Es más, a mí una vez me preguntaron que si las vendía, pero no sabría decir cuánto puede costar, ¿sí? Pero tienen un valor histórico muy importante porque estas son postales de los años 20 del siglo pasado. Claro, figúrese. Pero hay una cosa muy importante, Diego, es que usted constituyó un grupo desde el 2008 y hubo una época en que eso se quedó sin usuarios. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, ahí? resulta que la amiga Sara Núñez, una amiga de la familia muy cercana, ella me regaló estas postales. Yo luego las escaneé y las puse en la pared de una oficina que tengo con mi hermano en el centro, ahí en la carrera 18, con 37, yo las coloqué en la pared. Llegaba la gente, oiga, qué interesante estas fotos, hermano. Decidí un día quitarlas porque dije, ¿qué tal que un día no las encuentre? Entonces lo que hice fue escanearlas. Las escaneé, eran inicialmente 18 postales, creo que me falta una, se me perdió una. Y creé el grupo en el 2008. En abril del 2008 creé el grupo Fotos de Bucaramanga, antiguas, modernas y actuales. E inicialmente las primeras fotos que subí fueron estas. El grupo empezó a crecer para el 2009, en un año me hicieron una entrevista en Gente de Cabecera. La memoria histórica de Bucaramanga está en la red y para ese entonces habían más de 10.000 seguidores. En ese entonces yo era el único que subía las fotos ¿de dónde las consigo? Las fotos pues yo, algunas las he tomado yo, claro, las actuales.
Otras fotos pues las he sacado de otras fuentes, que son fotos de, bueno, fotos de Gabaza, hay fotos de Francisco Penagos, de Plata Rueda, de Carlos Eslava, de muchas personas que menos mal que hicieron esos registros fotográficos, y yo simplemente lo que hacía era recopilarlas, subirlas y empezar a contar la historia. ¿Qué es lo importante del grupo? Que la gente joven aprende de la ciudad y la gente mayor recuerda, y con la historia que cuenta a través de los comentarios ayuda a mantener viva la memoria histórica de la ciudad. Entonces, por ejemplo, la gente joven, muchos de los jóvenes que estudian en la calle de los estudiantes, ya hoy en día ellos no saben que eso fue el antiguo aeropuerto, que el aeropuerto Gómez Niño funcionó de 1938 hasta el 74. Ellos ya no saben eso, ¿sí? Entonces, si uno sube una foto de esas, el joven va y le pregunta al papá o le pregunta al abuelo y le dice, sí, claro, ahí quedaba, y el hangar era donde está el Coliseo, y hoy en día donde está Oasis de Mardel eran las oficinas, y ahí estaba la torre de control, todo. Entonces la gente mayor evoca, recuerda y empieza a contar historias. Qué jóvenes, lástima eso, ¿cierto? Porque, sí, por ejemplo, en Medellín, uno va al aeropuerto Olaya Herrera, que es exactamente al que teníamos en el Gómez Niño, y allá es un patrimonio histórico de la ciudad. Nosotros hemos perdido el patrimonio de nuestra ciudad, y día a día, ya nos quedan muy poquiticas las casas, los sitios donde podemos recordar, donde podemos realmente mostrarle al extranjero, a la persona que viene a Bucaramanga, cómo era que vivían los bumangueses hace unos años. Y hemos sido una ciudad señorial, una ciudad muy bonita, elegante, ¿sí? Claro. Uno mirando las fotos antiguas se da cuenta que la ciudad ha sido una ciudad siempre con un aspecto como tipo ciudad europea. Claro, hoy en día pues la ciudad tiene los problemas a los que se enfrentan ya las grandes ciudades de inseguridad y bueno, tantos inconvenientes que hay, pero finalmente nosotros lo que pretendemos en el grupo es mantener viva esa memoria, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó entonces en el 2009? Resulta que en el 2009 ya habían más de 10.000 seguidores. Pasó algo con el Facebook, no recuerdo bien, pero todos los grupos que existieran en ese entonces, Facebook decidió cerrarlos y todos los grupos se quedaron sin usuarios. Yo en algún momento perdí mi grupo, dije, bueno, lástima, lo cerraron. Políticas de Facebook, pues uno no tiene el control sobre eso. Sin embargo, un día a partir del 2011 volví a encontrar el grupo, volvió a aparecer, me apareció el grupo otra vez, pero estaba con cero usuarios, 0 seguidores. Entonces lo tuve ahí un tiempo. Después de eso un amigo me preguntó, oiga Diego, ¿qué pasó con el grupo que usted tenía? Y yo no lo volví a ver, le dije, claro, yo lo tengo, si quiere lo invito. Y empecé a agregarlo. Lo agregué a un amigo, a Fernando Vargas, fue el primero, no el señor exalcalde, sino otro. ¿Verdad? No, ese nos ayudó también a perder el patrimonio. Sí. Entonces empezó otra vez el grupo. Diego, yo tengo una pregunta muy importante. Hay ciudades que nos están viendo en este momento, en Barranca Bermeja, el área metropolitana de Cúcuta, todos los municipios de la área metropolitana de Bucaramanga. ¿Qué consejo le daría a alguien que quisiera tener esta maravilla, todas estas maravillas? Bueno, precisamente hasta hace poco en el grupo yo era el único que subía las fotos. Tengo el grupo cerrado y solamente publicaba la foto yo por cuestiones de control, ¿no? Para que no publiquen. Yo nunca he querido perder el objetivo del grupo, que es fotos de Bucaramanga antiguas, modernas y actuales. No es para hacer publicidad, no es para colocar clasificados, con todo respeto, pues hay otros grupos para eso. Pero este año decidí abrir a que otras personas me ayuden a administrar el grupo. Ya somos más de 20, entre esos está Miller Pineda, está Giovanni Francisco Gabaza, o sea, nomás con el apellido ya tenemos un respaldo buenísimo. ¿Es familiar de Quintilo Gabaza? Sí, claro. Qué bueno. Sergio Serrano, y varias personas que ya me están colaborando. Entonces, como proyecto tenemos abrir un grupo, pero de fotos de Santander, sí, de todos los municipios. Ah, qué bueno. Porque hay muchas fotos que muchos amigos tienen. Por ejemplo, Sergio me dijo, uy, creé el grupo que yo tengo fotos. Yo también tengo muchas fotos que he tomado en estos 3 últimos años porque por cuestiones laborales he estado recorriendo todo el departamento, entonces tengo fotos para compartir. Y la idea es hacer lo mismo de este grupo, subir las fotos y empezar a contar historias. Y de los libros, por ejemplo, que hablan de Bucaramanga, La otra raya del tigre, o sea, las historias de Santander, por ejemplo, esa se desarrolló en San Vicente de Chucurí, lo que tiene con Crónicas de Bucaramanga de José Joaquín García,
Bucaramanga, pasado y presente, de Carlos Eslava. Tiene Sí. muchas fotografías. Sí. ¿Ustedes sacan esas fotos? ¿Tiene eso derechos de autor o cómo se hace? No, pues como eso es un grupo en el Facebook, la verdad nosotros simplemente lo que hacemos es publicar las fotos, pero no, bueno, hasta ahora no hemos tenido inconvenientes con eso porque es que nosotros pues la labor no es comercial, simplemente es una labor de difusión para mantener pues viva esa historia de la ciudad. Entonces nosotros pues no tenemos ningún fin comercial, no nos lucramos de esto, simplemente lo que queremos es contar historias a través del grupo, que es lo que venimos haciendo desde el 2008. Bueno, también dentro de la historia hay unos libros que han sacado, uno sobre la historia de los alcaldes de Bucaramanga y Sí. otra sobre los gobernadores. Y para comentarles que en el libro de José Joaquín García, Crónicas de Bucaramanga, aparece que el alcalde más antiguo, el que se tiene historia, Juan B. García, pues era una persona como no de muy buenas costumbres, se le denominó alias Gato Negro y debido a su forma de ser, el señor creó mucha animadversión en la gente, lo denunciaron ante el gobierno, fue enjuiciado y figúrese, lo sacaron, el fallo salió a favor de él, salió él para Bogotá y de ahí salió para España donde murió. Él no tuvo cara para regresar aquí a Bucaramanga. Sí. Esa es la historia del primer alcalde que tuvo Bucaramanga. Bueno, interesante, o sea, nos faltan muchas historias por recopilar. No, les cuento que ese libro es magnífico. Bueno, En ese afortunadamente. libro se puede conseguir cuál fue la primera ruta de bus, Sí. las corridas de toros, cómo se hacían en Bucaramanga, o sea, una cantidad de historia que lamentablemente los jóvenes también desconocen mucho. Sí, no, y esa es la idea. Precisamente he visto que el grupo, hay muchos estudiantes, muchas personas que se están agregando al grupo son estudiantes de colegio. Bueno, y si yo quiero agregar unas fotografías, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en el grupo hay unos administradores que ellos pueden subir las fotos directamente, que son más de 20 personas, pero si las personas quieren y ven que la fotografía la quieren publicar, me la envían a un correo que está ahí en el grupo, que es un correo de Gmail, desainreyes@gmail.com, o si no, me las envían por mismo mensaje interno de Facebook, ¿sí? Ahí las subimos con los créditos de la persona que la envió. Estos últimos días ha subido mucho las personas que estudiaron en el Colegio El Pilar. Sí, una señora Matilde me envió una foto de ella y de unas compañeras. Entonces, ya por ejemplo, una amiga familiar, Yolanda Palacio, dijo, bueno, yo me gradué, ya va a ser 50 años, ya que estamos aquí aprovechemos y a ver con cuántas compañeras de esa época nos podemos conectar, ¿sí? Entonces, eso también es lo que genera el grupo, ¿no? Conexiones con personas que hace muchos años no hablan, no se encuentran. Entonces, es una labor que ha ido creciendo y hay otros grupos, hay otras personas haciendo lo mismo. Pero pues, por cuestiones, no sé, será de imagen, ¿no? El grupo de nosotros es el que ya es el más visible. Los que van a completar 12.000 usuarios. Sí, ya vamos a hoy hay 11.141. La idea es seguir creciendo y seguir contando historias. Qué bonito, sí, porque cada una de las imágenes tiene en la parte de abajo, aquí vemos El cementerio central. ¿Ese cementerio es el lado de los masones o es el central? No, ese es el propio central. Lo que pasa es que ya esas tumbas no existen, ¿sí? Ya fueron derribadas. Tienen mausoleos de familias. Mausoleos de familia, sí, completos que estaban a la entrada. Y la siguiente, Juan David. Ese es el puente del comercio, que es hoy en día la carrera 15 con Quebrada Seca, ¿sí? Donde está el nuevo puente que pasa por ahí, donde está San Autos. Lo que acabaron de hacer. Que acabaron de hacer. Es más, La glorieta. sí, eso, ahí. En la es más, glorieta. en la casa de Bolívar está un ladrillo antiguo que estaba en ese puente donde indicaba que ese era el puente del comercio. Hay un ladrillo que dice puente del comercio, ese está en la casa de Bolívar, ese está publicado en el grupo. Yo una vez lo encontré un día que fui y yo vi como esto no lo había visto, tomé la foto y la subí, era de ese puente, sí, en una parte del puente indicaba, decía puente Qué del lindo. comercio,
ahí no se ve, pero ¿Y el puente de la Cochera no tiene nada? del puente de la Cochera sí han subido fotos. Bueno, para que nuestros televidentes Sí. escuchen qué es ese, cómo es el Nos puente toca de la Cochera. invitarlos a que se adhieran al grupo y los que sean mayores y se acuerden de historias de Bucaramanga, pues aprovechen el espacio para contar la historia, porque qué es lo interesante, que queda registrada, queda documentada. Entonces, cualquier persona que haga un aporte, obviamente nosotros pedimos que los aportes no tengan unas connotaciones como peyorativas en contra de las instituciones, de las personas. Sabemos que hay muchas personas que quieren expresar sus puntos de vista políticos y sus opiniones sobre los temas sociales, legales, económicos del país. Sabemos que eso es así, pero nosotros en el grupo solo buscamos es contar la historia del sitio, ¿no? ¿Sí? No nos interesa que empiecen a hablar mal, que la gente empiece a denigrar sobre la alcaldía, la gobernación. La verdad, eso no es lo que buscamos nosotros. ¿Sí? Juan David, si retrocedemos la anterior, que era la plaza de García Rovira, es donde es el centro pues administrativo, Ahí está San Laureano, político de la ciudad. el Ahí Parque está. García Rovira, en donde inició la ciudad. Y había una estatua. Sí. ¿No se nota todavía quién es? ¿O es la misma estatua Es la que misma. está? Sí, creo que es la misma. Ajá. ¿Y el siguiente? Fue donde inició prácticamente la ciudad, ¿no? La ciudad inició Ahí al frente. básicamente desde la carrera octava, hoy en día, hasta la carrera 15, y entre la Quebrada Seca y la calle 45. Ese es el cuadrante más antiguo de la ciudad, ¿sí? Ajá. O sea, básicamente ahí, yo viví de niño en la calle 43 con 13. Ese era el ejido de la ciudad. Esto era la carrera 10, hoy en día carrera 15. Obviamente la carrera 15 después se amplió. Mire esos edificios tan lindos, como los Sí. ve uno en Europa o los ve uno en México. en Sí, Argentina. lástima que en Bucaramanga no hubieran declarado una zona un poquito más grande, un cuadrante más o menos como el mismo cuadrante que propone el pico y placa, el del centro, que hubiera sido el cuadrante histórico, que esas edificaciones Lo estuvieran. hemos perdido Sí. totalmente. O sea, lo único que nos queda es la plaza Por de ejemplo, San Mateo. Por ejemplo, cuando derribaron el Teatro Garnica en 1980, estaban haciendo las gestiones, Gloria Sea, la esposa de Fernando Botero, estaban haciendo las gestiones para declararlo patrimonio. Pero en ese proceso derribaron la edificación, entonces Le ganó la plata. no se pudo hacer nada, sí, lástima. Le ganó la plata. Y la siguiente, Juan. Esta es la carrera 10. Esto es el Parque Centenario. El Parque Centenario antes de que fuera invadido por los comerciantes de San Andresito, la isla. Mucho antes, lo de San Andresito ya fue en los mediados de los 60 hasta 1987 que estuvieron ahí. Ese kiosco todavía se conserva, Todavía está, sí. pero ese Y el lo Parque, cambiaron, el ¿cierto? Parque Centenario, pues a partir de 1910 se llamó Parque Centenario a raíz de los 100 años de la Del independencia. centenario. Sí, el Centenario entonces pasó a llamarse Centenario. ¿Y del bicentenario que tenemos? De los 200 años. No. Bueno, sí deben haber, es que son más de 3.000 fotografías las que hay, claro, muchas están repetidas, pero debe haber algo, sí. Y este es el Parque García Rovira. Sí, el Parque García Rovira pues, muy diferente a lo que es hoy en día, ¿no? Estaba enrejado. Sí, El de Firmes Cachirí. esa reja sí no sé en qué época la quitaron. Yo ya lo conocí de niño, pues sin la reja, ¿no? Y con Bueno, las es como, palmas. como el Parque Florida Blanca que lleva tantos arreglos. Sí, ¿Esta cuál es? esa es la vía, ahí dice abajo, vía Girón, Piedecuesta? o Piedecuesta, Florida. Florida Blanca. Ese es el antiguo. La antigua entrada. Muchísimo antes del tercer carril. Sí, Ay, un poquito sí, antes. sí. Cuando habían en Y- Bucaramanga como 6 carros nomás. Sí. Buenísimo, ¿no? Sí. En ese libro de José Joaquín García se dice quién fue el que trajo el primer vehículo y de qué tipo de vehículo era y hasta el color. Y eran carros que tenían que, o sea, llegaban a la costa, los tenían que desarmar, los traían en mula y acá los volvían a armar. Y en ese entonces el que conducía un automóvil, chofer que viene del francés, o sea, es el conductor, tenía, pues claro, un conductor tiene que tener licencia, pero para ese entonces el que manejaba un automóvil era una persona muy capacitada, eso no lo hacía cualquiera, ¿eh?
eran automóviles No aprendía en el relativamente carro. complejos de conducir. No aprendía en el carro. Sí, no, era complejo. Ya tenía su escuela. Sí. Ah, bueno, ¿y cuál la próxima, Juan? Vamos ya. Esta es una de las... Esa es la calle 45, donde está el cementerio central. Ese cementerio es muy antiguo. Esa es la calle 37, cuando eso era la carrera sexta. Esa parte se conserva casi igual, ¿no? Hay partes de Bucaramanga que uno mira y no han cambiado mucho. Ujú, sí, esa parte sí se conserva. Esa es la calle Quinta. Esa es calle Quinta, o sea, calle 35, hoy en día Paseo del Comercio. Esta esquina de la calle 37, que aparece ahí, es la tienda que hay ahí diagonal a la Gobernación. Debe ser, sí. Sí, es exactamente. Sí, la exacta. misma esquina. Es la misma esquina. Qué bueno. La siguiente, Juan. ¿Sí, Girón? Girón, sí. Allá se ve la Girón. Basílica Menor. Cuando no habían tantas invasiones ahí sobre el río. Sí. Y el color del río en esta Y era postal azul. muy lindo. Sí. Bueno, yo lo alcancé a conocer así, azulito, Alcanzamos a ir a paseos a Río. a Careperro. Sí, eso. A Bahondo. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahora vamos a hacer un corte de comerciales y ya venimos. Hola. El compromiso del Colegio Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes. Nuestra formación es personalizada, es integral y es activa. El propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno, que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal, para que puedan hacer una contribución al país, al entorno, a la ciudad y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos. Porque en el Colegio Nuestra Señora de Belén somos todos una gran familia. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al Trancón de la Noche, todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 8:30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TVC, donde la comunidad se ve. Este 17 de junio, STL Producciones reúne la dinastía más influyente del género vallenato. Sin Límites, un homenaje al gran Martín Elías, con el de Dayan Díaz, Rolando Ochoa, Luis Zabaleta, José Mario Oñate y Rafael Santos, junto
Todos en un solo lugar, clásicos y antiguos, interpretando los mejores temas de la dinastía Díaz. Boletería, Restaurante El Chiflas de la carrera 33, Móvil García de Acrópolis y Cuadra Play, Mixter Licores de Cañaveral y la 56, con el patrocinio Sin Límites, un homenaje al gran Martín Elías. Nueva temporada de su programa La Tormenta Política en TVC, donde la comunidad se ve. La Tormenta Política, sábados y domingos de 8 a 9 de la noche. Ahí nos vemos. ¿No encuentras nuestro canal? Encuéntranos en tu televisión por cable, a Pavaro en el canal 34. Entonces, ¿qué esperas? Sintoniza nuestro canal. TVC Somos Todos. Amigos televidentes de Televisión Ciudadana, les saluda Oscar Bueno Estrada para invitarle los sábados a partir de la 1 de la tarde y los domingos a las 4 a disfrutar de Acordeones. Acordeones, lo mejor del vallenato. Acompáñenos. Desde el centro de la capital santandereana, informando los hechos que son noticia en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto es Noticias TVC, nuestras noticias. Bueno, y continuamos esta noche con este tema porque aquí tenemos a una persona muy interesante, el doctor, profesor Diego Fernando Sáenz Reyes. ¿Por qué este podría ser un tema de actualidad, Diego? Bueno, gracias a la masificación y democratización del acceso a la información a través de las redes sociales digitales, nosotros como consumidores, independiente de la generación que seamos, yo por ejemplo no soy millennial, yo soy un poquito más atrás, pero nosotros hoy en día como consumidores estamos buscando esas experiencias y esas experiencias las consumimos de manera digital a través de las publicaciones que hacemos. Por ejemplo, hoy en día las personas critican, pero hay personas que comentan todo lo que hacen, lo publican a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, ¿sí? Eso sencillamente no hay que criticarlo, es una nueva forma de socialización. Antes nos tocaba ir a las casas de las personas y que nos mostraran los álbumes. Hoy en día todo lo podemos contar de una vez, inmediatamente, si yo estoy en un restaurante, si voy a un sitio. Entonces, nosotros como consumidores de experiencias, cuando compramos un producto queremos también es que va más allá de la compra del producto. O sea, por eso es cierto que uno no compra tanto en sí el producto, sino la experiencia o lo que represente. Si uno, por ejemplo, tiene un automóvil de alta gama, realmente está comprando ese estatus que representa tener ese automóvil. Entonces, hoy en día como consumidores de experiencias, es interesante cómo la nostalgia o la evocación y los recuerdos siempre están presentes. Hoy en día nosotros somos más sensibles a las cosas del pasado que lo que fueron de pronto las personas anteriores a nosotros, porque lo podemos estar haciendo a cada momento a través de las redes digitales, podemos estar contando historias. Entonces precisamente eso es lo que aprovechamos en este grupo. Y lo interesante de esto es que esto queda registrado, porque es que yo, por ejemplo, hay muchas historias que escuché de gente mayor, de mi abuela, de mi abuelo, de muchas personas mayores, pero eso se quedó en charlas y en lo que yo me acuerdo, en lo que me alcanzo a acordar, pero no quedó registrado nada. Sí. La ventaja de estos grupos es que permite que esa información quede digitalizada, registrada y archivada en algún espacio. Entonces, eso es lo importante. Entonces, esto nos ayuda también, ¿qué les decía yo un día a unos estudiantes de colegio? Y este grupo, hay cosas que yo creé el grupo sin pensar que esto pues iba a seguir creciendo, pero de todo lo que he recopilado, de lo que me han dicho las personas durante ya tantos años de tener este grupo, es que a mí una vez me dijo un joven, dijo, mire, yo era de los que quería terminar el colegio e irme para otro país, y eso está bien, si uno se quiere ir para otro país está bien, pero mucha gente está cambiando esa percepción de que en Colombia no hay nada que hacer, que Bucaramanga es una ciudad pequeña, que es aburrida. No, Bucaramanga ya es una ciudad cosmopolita, conectada. Nosotros podemos trabajar desde Bucaramanga a través de teletrabajo con cualquier empresa del mundo. Entonces, bien o mal, parte del trabajo que se hace con este grupo es generarle ese interés
ese amor por la ciudad a las personas, sobre todo a las personas jóvenes. Entonces es una labor interesante que se ha logrado, claro, no en todas las personas, es como todo, hay personas que valoran más un producto que otras. Esto también es cuestión de gustos, ¿no? Habrá otras personas que dirán, ay, otra vez ese tipo con sus fotos antiguas, pero uno en algún momento, si quiere hacer algo y lo quiere hacer bien, le toca volverse monotemático. Fíjate que eso ha sido tan interesante, por ejemplo, a mí me ha servido mucho porque yo sorprendo a mis hermanos en el grupo del WhatsApp de hermanos. Sí. Les cojo los álbumes viejitos y reviso cuando él tenía 3 años, está cumpliendo años y le mando la foto de cuando cumplió los 5 años. Sí. Entonces, eso es muy bonito, muy interesante. Hemos hecho grupitos y cada uno lleva sus fotoálbumes y hemos hecho también esos intercambios. Entonces, fíjese que el grupo ha servido para también visibilizar otras cuestiones. Sí, claro. Y la idea, Diego, es ¿qué viene para el grupo? Bueno, de paso invitamos a las personas que se quieran adherir al grupo, pues las puertas están abiertas, ¿sí? La idea es que hay personas que no publican nada, pero están pendientes de las publicaciones, hay personas que hacen unos aportes interesantes, por ejemplo, un señor de Bucaramanga que vive en Medellín, Jesús Antonio Báez, Oscar Julián Restrepo Mantilla de Bucaramanga, hay personas que tienen precisión histórica. Yo afortunadamente por el lado de la familia de mi abuelo materno tengo esa, bueno, se puede decir que es un don porque no todas las personas tienen esa capacidad de acordarse. Yo desde que estaba en el colegio era de los que la historia siempre me interesó, la historia y la geografía. Y esto tiene que ver con eso, en algún momento tiene que ver con eso. Entonces yo era de los que leía una fecha y una vez se me grababa. Oh, qué bueno. Entonces, ¿para qué me sirve? Lo que yo me acuerdo de la ciudad, desde que yo tengo uso de razón, hay cosas que yo me acuerdo y digo, no, eso fue exactamente en 1987, o eso fue en el 92, o eso fue en el 2005, ¿sí? Entonces, eso nos sirve porque eso nos da precisión. Hay personas que se acuerdan, pero dicen, no, yo no me acuerdo si eso fue hace 10 años y resulta que son 20. Entonces, por ejemplo, ese señor Jesús Antonio, él hace unos aportes interesantes porque él dice, sí, recuerdo que en 1972, y es exacto. Y esas son las personas que nos sirven para darle, pues, contar la historia en términos más acercados a las fechas, ¿sí? Pero todas las personas están bienvenidas. Hay personas que preguntan mucho, bienvenidos, porque hay personas que dicen, oiga, yo no tenía ni idea, por ejemplo, que la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, eso antes no existía, ¿sí? A uno le parece que lo que uno ha visto siempre ha sido así, ¿sí? Entonces cuando uno empieza a decir, no, eso habían unas casas alrededor que las derribaron, inicialmente no se iba a llamar Plaza Cívica. Abogados. Claro. Fue en la época de Alberto Montoya Puyana que cuando que fue el primer alcalde popular. El primer alcalde por elección popular. El doctor que se Alberto. hizo esa Plaza Cívica. Entonces, eso es lo interesante, que a uno le parece que lo que uno ha visto siempre ha sido así, pero todo en algún momento tiene una historia, es decir, es que donde queda el edificio Colseguros, eso era una casa, ahí existía Radio Bucaramanga, de los Serrano, de los Orzano. Esa fotografía está en el libro Pasado y Presente de Carlos Eslava. Sí. El que quiera conocerla, ahí está en ese libro. El libro está, lo vi hoy en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. Ah, ok. En el Instituto Municipal de Cultura está, se lo prestan. Hay la posibilidad de que usted llene un formato y los libros les sean prestados por 10 días. Igual tenemos una cosa muy interesante, muy importante, es la Casa del Libro Total. También, ¿qué te parece eso? La labor de la Casa del Libro Total es interesante, es admirable porque la cantidad de libros e información que ellos han digitalizado, es más, hoy hice una publicación sobre un libro de la Casa del Diablo, fue una recomendación que hizo un seguidor nuestro, Roberto Guara. Entonces yo por lo menos me tomo el tiempo de mirar esos libros, de leerlos, ¿sí? Entonces los invitamos también a que busquen la página web de la Casa del Libro Total, ahí encuentran libros de todo, ¿sí? Hay literatura, hay de todo, es una labor interesantísima que han hecho los de la Casa del Libro Total, ¿sí? Muy admirable.
Y vamos a ver también, vamos a continuar mirando las imágenes que trajo aquí Diego, Juan David. Bueno, aquí esta es una que le voy a regalar. Ah, ok, sí. Ese señor se llamaba Pablo Balaguer. ¿Tu padre? Sí, ahí vendía el ganado en la plaza de ferias. En la feria cuando era en el barrio Girardot. Y era dueño también de la plaza de toros de Bucaramanga. Ah, buenísimo. Entonces, una foto familiar. Interesante. La siguiente es la amiga de tu abuela. Ella está ahí, la familia Reyes de Girón. Tiene que ver con mi abuelo. Sí, claro. Mire, aquí vinimos a ser familiares y no sabíamos. Estamos siendo familia. Y la siguiente es en el Café Madrid. Esa es una foto que tiene 60 y pico de años. ¡Qué mentiras! Buenísimo. Tiene más de casi 100 años de tomada. Y al fondo se ven el ferrocarril. Ahí Yo, por en el ejemplo, Café Madrid. Alcancé a conocer cuando eso estaba funcionando. Eso funcionó hasta el año 92. Lo alcancé a ver. No me Queda mostré. todavía la locomotora, ¿no? Ahí dejaron una locomotora en el club de ferrocarriles. A propósito, hay un amigo del grupo, Javier Santamaría, que me está debiendo una foto. Resulta que un vagón de esos para el año 92, en la carrera 27 con 41, donde queda la sede de las oficinas de Inacar, la constructora, en el año 92 hubo un negocio de comidas rápidas que era sobre un vagón de los que trajeron del Café Madrid. El amigo Javier me dijo que él tenía esa foto, pero me la está debiendo. Ojalá que si ve el programa o yo le recuerdo, esa foto me la debe, porque yo me acuerdo de haber ido a ese sitio, pero nunca tomé fotos. Es más, hay muchas fotos de la Bucaramanga histórica que lamento de joven no haber tenido una cámara. Sí, claro. Sí, porque hay muchos lugares que yo digo, me acuerdo cuando yo era joven y pasaba, por ejemplo, por la carrera 16, donde está la casa de los masones, que la derribaron. ¿Sí? ¿16 con qué? En la carrera 16 entre 37 y 41, eso es por detrás del parqueadero Escala. Para los que nos negamos todavía, decimos detrás del parqueadero de Mercadefan. Sí, sigue siendo Mercadefan. No, para nosotros, sí. para esa generación Sí. sigue siendo Mercadefan. Ya no es Jumbo, no es Metro, todavía. seguimos diciendo Hasta la bolsa Mercadefan. Mercadefan creo que la vi que en la foto. Está publicada, además nosotros decimos estaba en el vivero, realmente era en el éxito oriental del Cacique, pero era el vivero, ¿sí? Entonces hay muchas fotos que yo digo, lástima no haber tenido una cámara, porque me acuerdo, lo que yo me acuerdo, pero no está la foto, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos recuperando. Entonces también la invitación, ¿cuál es? Muchas personas cuando se adhieren al grupo me dicen que ellos tienen fotos interesantes que quieren enviar, pero a veces algunas personas mayores no saben cómo hacerlo. Y esas fotos El año antiguas pasado, que tienen las familias, ¿pueden estar ahí dentro de ese grupo? sí, claro, el año pasado hubo unas chicas de la UNAP que ellas estaban recuperando muchas fotos familiares. Tengo que volver a hablar con ellas porque ellas incluso estuvieron en el apartamento escaneando algunas fotos mías. Y ellas iban, decían, no importa, díganos, nosotros le llegamos allá y escaneamos las fotos para recuperar álbumes de fotos familiares antiguas muy interesantes, sobre todo las fotos donde hay lugares. Nos interesa una foto donde haya un sitio, decir, mire, esto era el restaurante, esto es una foto en el restaurante Mateo, cosas así. Entonces, claro, la gente que quiera y que tenga las fotos, y si no saben, pues me dicen, nosotros buscamos la manera de digitalizar la foto para poder compartirla, y si no, pues le pueden decir a una persona joven, a un hijo, un sobrino, un nieto, que tome la foto del celular bien tomada. Hay que aprender con ciertas técnicas, que no quede la foto iluminada, pero que nos la puedan enviar, que quede nítida para poderla publicar. Diego, este año Bucaramanga cumple los 395 años. Sí. Sería bueno como hacer un taller, hacer alguna dinámica donde se pudieran llevar todas esas fotos familiares y que pudieran estar en el grupo, porque hay cosas muy interesantes, muy bonitas de las familias y tradicionales de Bucaramanga, porque mucha gente que ha llegado es esta simbiosis cultural que tenemos, porque tenemos gentes de todas partes
igual que en alguna época en Bucaramanga que hubo pues casi que esa generación europea, habían daneses, Sí, claro, muy interesante. habían alemanes, habían italianos. Pastas Gabaza pues era de la familia, una familia italiana. Muchos espantados por los eventos de la Culebra Pico de Oro en 1879, qué pena con ellos, nos disculpamos después de muchísimos años, pero sí, le debemos mucho el desarrollo de la ciudad a esa inmigración que hubo de daneses, de alemanes, ¿sí? Luego fue una guerra entre artesanos De italianos, sí. y comerciantes. Sí, sí, la sí, Culebra Pico de Oro lo habla. Sí, para los que no, por favor, buscar la Culebra Pico de Oro 1879. Entonces también eso es lo que estamos buscando recuperar en el grupo, esas historias, ¿no? Hay gente que en algún momento, por falta de interés, porque a veces hay cosas que a uno en el colegio le enseñan, pero uno no se acuerda porque en ese momento que se las explicaron, se las enseñaron, no eran significativas para uno. Y lo digo porque yo me acuerdo de muchas cosas que aprendí en el colegio, pero que en su momento para mí no eran relevantes, sino vinieron a ser importantes fue después. ¿Cómo qué? O en algún momento, por ejemplo, a mí me gustaba la historia, la geografía, pero en algún momento, por ejemplo, recuerdo que en séptimo la geografía me parecía aburrida. Y no era tanto porque no me gustara la geografía, era de pronto la profesora que era muy mal geniada, pero después con el tiempo uno se da cuenta que uno dice, oiga, pero a mí me enseñaron cosas interesantes, pero yo como que no... O sea, en el momento que me estaban explicando eso, a mí no era relevante para mí. Por ejemplo, uno de 12 años que le hablen que el Imperio Romano, o que le hablen a uno que la Ilustración, que la Reforma, la Contrarreforma, uno dice, pues interesante, pero eso hoy en día uno ya lo entiende mejor, Pero lo analiza, lo comprende. Nuestra historia no la conocemos. Pero sí, la historia de la ciudad no se enseña. Nos toca hacerlo a través de estos medios, pero sería interesante que los estudiantes de colegio recibieran una formación al menos mínima sobre la historia de la ciudad. Sí, claro. Pero fíjense Sí. que con el grupo lo hemos podido Sí. hacer, esas fotografías se han compartido, le llegan a uno al alma cuando ve uno de las cosas que ya han desaparecido de Bucaramanga y algunas pocas que todavía se conservan. Y Diego, ¿a usted cómo le parece que nosotros tenemos 223 parques en Sí. Bucaramanga? Y nosotros lo que hacemos son visitar centros comerciales. ¿Cómo le Sí. parece esa Sí. dicotomía? Bueno, las nuevas dinámicas del consumo nos llevan a eso. Es interesante, claro, es interesante ir a un centro comercial, pero hay mucho más por hacer, sí, claro. Es más, nosotros en algún momento como idea hay muchas ideas que surgen, pero a veces no se pueden llevar, no se pueden ejecutar por cuestiones logísticas o de tiempo, pero por ejemplo, ¿qué proponíamos nosotros en el 2009? A través de, bueno, y a propósito, pues hacemos la propuesta, poder llevar, por decir, estudiantes de colegio o personas mayores, darles un recorrido por la ciudad en un bus. Lo hacía el Instituto Municipal de Cultura. Ok, y decirle, bueno, Lo mire, hizo. aquí quedaba esto. El aquí bibliobús es se esto. llamaba. Sería interesante, ¿sí? O sea, recuperar eso, porque es una manera de generarle ese interés por la historia, porque nosotros, claro, a nosotros siempre nos ha interesado la historia. Es más, lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a valorar la historia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los europeos lo hacen. Uno va a Europa a mirar ruinas y uno paga para ir a mirar ruinas del Imperio Romano, pero el valor histórico que tiene eso, ¿sí? Lo que representa eso en lo que ha sido el desarrollo de la humanidad, de las civilizaciones, es importantísimo. Entonces nosotros tenemos que desarrollar también ese mismo interés por la historia nuestra y que la gente valore eso, ¿sí? Hay una cosa que yo no quiero pasar como desapercibida, es que usted estuvo muy pendiente de un proyecto que sacó, creo que fue Artesanías de Colombia y la Cámara de Comercio de acá, Sí. para el tema de artesanos. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. Bueno, el año pasado estuve trabajando en un proyecto con Artesanías de Colombia y Cámara de Comercio. Eran 400 artesanos en la fase 1, ya el proyecto pasó a fase 2. Ya están precisamente buscando los consultores, son diseñadores industriales y textiles. Pero yo estuve en la primera parte. ¿Qué buscaba el proyecto? Fortalecer la cadena de valor del sector artesanal. El sector artesanal en casi todas las partes lo manejan de manera informal. Entonces,
es lo que se conoce como las industrias fragmentadas. Entonces hay muchos haciendo trabajos interesantes, pero están cada uno por su lado. La idea es poder agremiarlos, no tanto como llegar a desarrollar un clúster, pero sí por lo menos agremiarlos para que ellos puedan trabajar en conjunto y poder por lo menos entre todos formular una estrategia competitiva para ese sector. Entonces lo que se hizo el año pasado con ese acercamiento fue formalizar, primero invitarlos a que se formalicen. Ellos recibieron capacitaciones en temas de mercadeo, de finanzas, de producción, de diseño. Entonces fue muy interesante. ¿Por qué? Porque los artesanos mismos decían al final del proyecto. Cuando yo empecé, decía por ejemplo un señor, me acuerdo, un señor de Piedecuesta, y llegó el diseñador. Yo decía, bueno, pero este tipo, ¿qué tiene que enseñarme a mí, yo que llevo 40 años diseñando? Pero después de eso, cuando ya reciben conceptos, cuando ya se les enseñan las cosas con conceptos y con teoría, se dieron cuenta y dijeron, oiga, sí, yo no me daba cuenta que mis productos están muy cargados, ahora los hago más limpio, ya aplico el concepto de menos es más. Ese tipo de cosas les sirvieron, ya aprendieron de temas de mercadeo, de finanzas, cosas básicas pero que para ellos son importantes y representativas, ¿sí? Enseñarles cómo desarrollar una propuesta de valor, cómo buscar los canales, cómo lograr hacer alianzas, asociaciones, todo eso. Entonces el proyecto fue un proyecto interesante que se tomó todo el año pasado. Fue con Cámara de Comercio, Artesanías de Colombia, y ya este año entra la fase 2. Hay una fotografía que es ícono Sí. en Bucaramanga, que es la de la Plaza de Mercado San Mateo. Ah, bueno. ¿Está el puente? Sí. Esa foto es buenísima. Y además se han impulsado muchos proyectos. Algún alcalde dijo que había conseguido no sé cuántos dólares en Estados Unidos para poder hacer la reorganización y el nuevo funcionamiento. Luego que iba a ser un sitio para pagar servicios públicos. Sí. Le han hecho lo han toreado muchísimo y fíjese que Bucaramanga sería interesante que pudiera tener una plazoleta de artesanos como la hay en todo el mundo. Sí. Tenemos el sitio, pero no tenemos quien nos la impulse. ¿Cómo le parece que se pudiera hacer eso? Bueno, sería tocar otra vez las puertas con Artesanías de Colombia, con Cámara de Comercio. Sí, con respecto a la Plaza Lástima hay muchas ideas, pero no se ha concretado nada de la edificación. Pues afortunadamente la edificación sigue ahí, ¿no? Ya por lo menos no la van a derribar, pero sí hay que rescatarla. Sí, claro, menos mal. Y es un punto central, ese es el corazón de la ciudad. ¿Sí? Menos mal, porque Sí. si no se convertiría en esas cajitas de ventas de esos chinos que hay en todo el centro. Y lamentablemente no hemos tenido un liderazgo. Generalmente tenemos muchos denominados líderes, pero no, realmente el patrimonio de la ciudad se ha ido perdiendo día a día. Sí, en esa parte sí necesitamos que las personas que están vinculadas a los gobiernos locales, municipales, departamentales, en sí se desarrolle realmente ese interés por mantener algunas edificaciones. Uno sabe todo lo que implica eso, pero se requiere, o sea, Bucaramanga requiere una zona histórica como lo hay en las grandes ciudades, una zona que sea completamente peatonalizada, ¿sí? Parte de las propuestas que se están haciendo, que se debaten mucho, pero bueno, pero en algún momento tenemos tendemos hacia allá, ¿sí? Entonces sí, ojalá que los gobernantes de turno y los que vienen tengan una conciencia mayor sobre lo que es la parte histórica de la ciudad. Se está haciendo una labor con el Teatro Santander, con el Centro Cultural del Oriente, la forma como lo administran y muchas cosas, pero tristemente hay cosas también que ya no pueden más, por ejemplo, Corfescu. Corfescu. Ya va Corfescu, ya van a bajar el telón. Cerrar O sea, el 15 triste. de junio, Sí. qué tristeza. Y Diego, ¿ustedes han pensado hacer como un recorrido itinerante para las personas que no manejan internet para que conozcan esas fotografías? Bueno, podría ser parte de los proyectos que tengo que reunirme con los amigos con los que estamos administrando el grupo y reunirnos y desarrollar una propuesta ya más Incluso formal. para el cumpleaños de Bucaramanga, sería Claro. una cosa bonita. Sí, o sea, realmente nos toca formalizar muchas de las cosas que hacemos. Esto realmente pues lo hacemos es
en los tiempos que tenemos. Yo de todas maneras, independiente de todo el trabajo, todo le dedico el tiempo, porque es que esto ya es un hobby que ya no puedo detener, esto ya es algo que no puedo dejar de hacer, y afortunadamente el grupo va creciendo y tengo gente que me colabora cada vez más, pero tenemos que desarrollar una agenda ya más formal para darle un alcance mayor al grupo. Todos unos proyectos. Sí, ya desarrollar proyectos ¿Involucra específicos. muchos jóvenes? Sí, claro, necesitamos de la ayuda de todos. Ah, bueno, y de los niños, ¿no? Sí, claro. Y de los adultos, de las personas mayores también. De los jóvenes de 0 a 99, sí. Bueno, y ya siendo las 10 de la noche, pues damos cierre a este programa agradeciéndoles a todos ustedes su permanencia en él y agradeciéndole especialmente a Diego Fernando y que siga con ese empuje, porque han sido muchas las añoranzas que hemos podido tener en esas fotografías antiguas, modernas y actuales. Modernas y actuales, como se llama el grupo en Face, invitando a todos a ustedes para que se agreguen a ese grupo que es muy interesante del patrimonio fotográfico de Bucaramanga. Muy buenas noches.